¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con alguien respetable y admirable, el gran maestro Pablo Iriarte. ¿Cómo le va? Usted, profesor, qué gusto de saludarlo. Igualmente. Y estar aquí en el programa. Oiga, maestro, antes de cualquier cosa, siempre hay que buscar que alguien no vaya directamente al olvido. La muerte es un gran rito. Hay que prepararse para el rito del bien morir, que para mí es algo muy importante. Ricardo Rocha decide irse por otro camino. Fue compañero, vamos a llamarle compañero generacional mío. Era más viejo que yo, 8 o 9 años. Él muere de 76, yo tengo 68, pero yo lo veía. Y él abrió caminos. Él era un agente joven que abrió caminos. Alguien que hizo lo que es difícil decir, una carrera, un rumbo, una trayectoria, ¿no, maestro? Creo que ha muerto una gente grande. Su programa, para gente grande, creo que lo hizo para otros, pero ese era Ricardo, un periodista atípico, sobreviviente de todas las catástrofes que hemos enfrentado en el periodismo en los últimos años, un hombre de ideas y que peleó por ellas. Yo creo que equivocadamente algunas es el problema de pelear por ideas. Pero Ricardo Rocha, lo recuerdo con enorme cariño. Primero lo admiré cuando yo era estudiante en la facultad. Admiraba a Ricardo Rocha en Televisa porque era un disruptivo de Televisa. Indudablemente. En aquella época. Después tuvimos encontronazos sucesivos muy fuertes y después un acercamiento gracias a Azteca y luego una amistad que he perdido y que voy a extrañar. Un gran tipo, Rocha, un gran tipo desde su nacimiento, profesor. Tiene una biografía muy peculiar con un padre que hizo un gran esfuerzo, una gran fortuna, un padre que cae en quiebra y producto de la quiebra y producto de un accidente que tiene donde pierde la capacidad visual, él se mueve y llega al gran barrio de Tepito. Sí. Y entonces él se asume como un gran tepiteño. Como usted dijo hace un rato con mi persona, no se subió al ring, pero se subió al cuadrilátero de lo terrible que es el golpe bajo de las profesiones, maestro. Sí. Bueno, sí se subió al ring, Ricardo, en Tepito. En Tepito él en esa época al menos, había que pelear para sobrevivir. Y decía Ricardo que siempre se lo sonaban, siempre se lo sonaban. Y una vez un tepiteño le dijo, yo sé por qué a ti siempre te pegan y no ganas tú. Porque hablas mucho. Cuando vas a pelear, no hables. Y Ricardo sobrevivió en ese ambiente y ¿sabe qué? Era buenísimo para los trancazos. Al trompo, maestro. No, qué bárbaro, Ricardo. Oiga, y un gran compadre suyo, que no menciono porque no estoy autorizado, está en otro medio de comunicación, un grandísimo periodista, quizá de los más completos de México, era su gran compadre, Joaquín López Dóriga, y también era de cuidado. Al momento de la defensa personal, cuando eran jóvenes. Mire, maestro, Ricardo. Lo que acaba de decir que fue el consejo del boxeador, eso lo decía también, creo que José Ortega y Gasset. Nada como la discreción, que no es hablar bajito, sino el freno de la palabra. Uno sabe cuándo frena la palabra. Y ahora yo quiero recordarle otro trompón. Vicente Leñero le dio buenos cates a Ricardo Rocha en un libro que se llamaba Los Periodistas, sí. Donde hablaba de la caída del Excelsior, ¿se Sí. acuerda? Y ahí hablaba de Ricardo Rocha y lo acusaba de muchas cosas. Vicente Leñero fue un gran periodista, fue un ser humano también muy constructor, pero los enfrentamientos en la vida muchas veces no son por disgustos emocionales, sino por diferencias de ideología, y a veces la ideología, bueno, no, a veces no, ideología igual a disminución del valor de la palabra. Sí, y me lleva usted a pensar que es un absurdo morir por ideas, porque las ideas cambian, profesor. Son... Hay que morir por principio, se lo creo, el de la libertad.
el honor, la dignidad, la solidaridad. Eso. Pero por una ideología, por ideas, ¿cuántos jóvenes murieron en América del Sur por la ideología de Fidel Castro? Fueron mandados a combatir con ejércitos profesionales que los masacraron. No. Volviendo a Ricardo Rocha, creo que ha sido uno de los mejores entrevistadores de la televisión mexicana. ¡Qué gran entrevistador! En su mejor época entrevistó, recuerdo, a Bora Milutinovic, previo al Mundial del 86. Y le pregunta a Bora, a ver, Bora, para ti, ¿qué es más satisfactorio? ¿Un gol o un orgasmo? Y se queda Bora y respondió brillantemente bien. En la cancha, un gol. En la cama, un orgasmo. Todo en su espacio. No. Rocha sacaba lo mejor del entrevistado, a eso voy. Y yo no he visto muchos entrevistadores como Ricardo Rocha. Maestro. Y conocí a medio mundo, amigo de todos. Lo que hay que hacer, yo creo, es ya cambiar el factor de la pregunta por iniciar grandes conversaciones. Sí. El más alto nivel de inteligencia que pueda tener un ser humano está en su capacidad de la conversación. Cuando alguien le niegue la conversación, es que algún proceso de desconfianza hay privando en el aire, porque la conversación es la apertura de sinceridades espontáneas. Es algo que entrena a los seres humanos. Y en ese sentido yo le quería plantear. Kolakowski hablaba del rigor del periodismo. García Márquez le decía, sí, pero pon una lagrimita, sirven las cosas. Y Kolakowski decía, una lagrimita te cambia la historia, ¿sí? Creo que Ricardo Rocha tuvo la capacidad de hacer noticia, de hacer melodrama. Sí. Y darle este valor a lo que significa entender mundos que a veces nos rebasan, ¿no, maestro? Sí, es que Ricardo era muy universal, amigo de todos. Uno de los conciertos de Joaquín Sabina hace poco antes de la pandemia, yo estaba ahí y Joaquín Sabina dice, dedico este concierto a mi amigo Ricardo Rocha. Estaba ahí Ricardo, entonces qué maravilla. Y recuerdo una anécdota, me la platicó Ricardo en un bar cubano aquí en la Colonia Condesa. Era una casa habitación que se habilitaba como bar en la calle de Mazatlán. Y ahí estábamos conversando. Ricardo me dijo, fíjate, una vez yo estaba en mi departamento en la Colonia Nápoles y en la noche, tarde, trin, ¿quién será? Y abajo estaba con sombrero Armando Manzanero. Mire, maestro. Y un par de maletas. ¿Qué pasó, Armando? Subió Manzanero, ya estaba en pijama, Ricardo. Que me corrieron de mi casa, mi mujer, de los tantos problemas que tuvo Manzanero, y le pidió asilo a Ricardo, y lo que iba a hacer por un par de noches fueron roomies durante mucho tiempo. Y ahí en las pláticas estas ociosas que uno tiene a veces con quien vive, le contó Manzanero, fíjate que una vez me cité con una dama en el Hotel Diplomático, el que está ahí en Parque Hundido e Insurgentes para quienes nos ven en la capital. Que en aquel tiempo eran hoteles con distinción. Un gran hotel, sí. A las 7 de la noche nos quedamos de ver. Y yo llegué antes de las 7 al bar, pedí tal cosa, y a 7:15, ya a mí me interesaba la dama, Ricardo, es lo que me contaba Rocha. Y 7:30 estuve hasta las 8 de la noche. Muy triste, tomé mis cosas y bajé. Estaba cayendo un aguacero infernal. Y ahí había un toldo en el Hotel Diplomático, un toldo verde que daba Insurgentes. Dice, ahí esperé a que pasara eso, tomar un taxi. Saqué papel y lápiz y escribí, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Y dice Ricardo, y yo le dije, eso lo escribe cualquiera. Muy amigo de Manzanero y de tanta gente, Ricardo Rocha. Yo quisiera hacerle una pregunta más. Sí. ¿Para qué sirve un periodista en este momento en un país? Para contar el país al país. Esa es la función del periodista.
y explicar el país al país. En determinada área, el que está en el área política, contar y explicar. Si uno es más pretencioso, creo que el periodista y el periodismo tendría por función contarle el mundo al país, explicarle el mundo al país. Ajá. Y si uno es más pretencioso todavía, y hablamos de un periodista de talla universal, es contarle y explicarle el mundo al mundo. Así es como lo veo. No, maestro. Y pensando en esas explicaciones tan concretas y tan precisas, me voy a lo abstracto. A usted como periodista, ¿qué le falta vivir? ¿Qué me falta vivir? Siempre, siempre, siempre hay una historia que cumplir. Y maestro, usted tiene una gran cantidad de historias y por eso siempre estar a su lado es agradable. No se la digo, profesor. No sea salvaje. Porque se va a salar. No se la digo porque se va a salar. No, bueno, pero sí me faltan cosas por hacer. Y de Rocha, volviendo a Ricardo, usted puso el tema de Ricardo Rocha y me fascina. Es que fue un gran personaje. Y tenemos la mala costumbre, los seres humanos, que cuando alguien muere y hablamos sobre esa persona, porque murió, terminamos hablando de nosotros. Muere Muhammad Ali. Recuerdo cuando lo conocí a Muhammad Ali. No. Pero con Ricardo había una amistad no tan entrañable como la amistad de Ricardo con Joaquín, con Jorge Fernández, etcétera, y otros grandes amigos de él. En el caso de... Tuvimos una gran diferencia. Una gran diferencia. Era cuauhtemista a morir. A decir basta, sí. Luego era obradorista a morir. Y yo no lo era, por decirlo suavemente. Y en radio nos pegaba. Luego Azteca nos juntó en un programa previo a la elección de 2006 que hacíamos Ricardo y yo, donde discutíamos teatro. Y nació una muy buena amistad. Y luego, una noche aquí, en la elección de 2006, tuvimos un pequeño, no cóctel, pero tomar refresco, vinieron directivos del canal, vinieron los colaboradores, y un colaborador de Azteca que escribió un libro dice, vi la cara de Ricardo Rocha y de Pablo Iriart y supe quién había ganado y quién había perdido en la elección de 2006. Y el rostro una gran amistad. Dice todo, maestro. Sí. Nadie redacta nuestros rostros, ellos son espontáneos. Maestro, mil gracias por el comentario. Pues se acaba, el tiempo siempre es una barbaridad, el tiempo se le acabó a Ricardo Rocha, pero el tiempo de alguna manera se convierte en memoria. Eso es algo formidable, ¿sí? Maestro, como siempre, un placer. Y solamente recordemos, el sentido del trabajo es librarnos de eso espantoso que es el olvido. El gran Borges decía, el olvido que seremos, pero lo más importante es la palabra que dijimos y eso nos marca como personas y como país. Maestro, muchas gracias. Y nos veremos el próximo sábado aquí en Punto de Fuga.